Los habitantes del virreinato creían que si al morir eran enterrados cerca o dentro de una iglesia, esto los ayudaría a liberar sus almas para llegar de mejor manera al paraíso. Con esta lógica, muchas iglesias tenían en sus sótanos tumbas individuales y colectivas. Las tumbas individuales servían para enterrar a patronos o protectores de las capillas, y las tumbas colectivas para miembros de comunidades como las hermandades o las cofradías. En este momento estoy, seguramente muchos de ustedes saben dónde, en las catacumbas de la iglesia de San Francisco, en el centro de Lima. Se calcula que aquí fueron enterradas unas 25.000 personas. Existe en Lima esta percepción de que las bóvedas sepulcrales o las criptas de enterramiento son catacumbas, y la población por lo general está acostumbrada a conocerlas así porque evidentemente las criptas más conocidas y que tienen acceso turístico son las llamadas catacumbas de San Francisco, que no son catacumbas, sino son diversas bóvedas sepulcrales que fueron unidas en el siglo XVII al momento de reconstruirse la iglesia. Ya en el siglo XX, y con la finalidad de llamar la atención de los visitantes, las bóvedas sepulcrales de San Francisco fueron llamadas catacumbas. Se hacía alusión a los grandes recintos subterráneos donde los primitivos cristianos de Roma enterraban a sus muertos y practicaban ceremonias de culto. Las catacumbas de San Francisco conformaban una vasta galería subterránea, un laberinto unificado de salones, capillas, departamentos, corredores y osarios. Su diseño y construcción ocurrió paralelamente al diseño y construcción de la iglesia. A partir de 1656, las bóvedas sepulcrales que habían estado incomunicadas y eran independientes comenzaron a unirse. Siglos después, en 1950, se develó el misterio del sótano de la iglesia de San Francisco y fue abierto al público. De hecho, hasta el día de hoy, las catacumbas son uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad de Lima. Durante los casi 3 siglos que duró el virreinato, muchos virreyes fallecieron en ejercicio de sus funciones. Un grupo de ellos fue enterrado en recintos religiosos limeños. Un caso especial lo constituye el virrey Pedro Fernández de Castro, el conde de Lemos, fallecido en Lima en 1672 y cuyo corazón fue depositado en la iglesia de Desamparados. Tenemos el caso de 12 virreyes que son enterrados en diferentes ambientes, ¿no? En diferentes iglesias, y existe el caso anecdótico de que un mismo virrey pudo tener diferentes partes de su corporalidad en distintos predios, porque no quería dejar de lado a ningún lugar al que él había sido afín en vida, ¿no? Y eso fue también no solamente con el caso de los virreyes, ¿no? Los personajes notables como por ejemplo el conde San Isidro, ¿no? Isidro Cortázar de Abarca, también dividió sus restos en 3 iglesias. Durante el virreinato era una práctica común el ofrecer misas a los difuntos para ayudarlos a superar el proceso del purgatorio y así llegar al paraíso. Casi a finales del virreinato, arribaron a las colonias españolas de América las ideas de la Ilustración. Muchos intelectuales, entre ellos el prestigioso médico Hipólito Unanue, cuestionaron algunas prácticas funerarias coloniales por atentar contra la salud de los habitantes de la ciudad. La crítica apuntó principalmente a la costumbre de enterrar a los muertos dentro de las iglesias y en sus alrededores. En la época colonial debemos entender las iglesias, a veces en el verano, el calor
hacía que la putrefacción, los olores fueran muy intensos, ¿no? Y esto tiene que ver también con la teoría de los miasmas, ¿no? Las enfermedades que se transmitían a través del aire, que es toda una política de la medicina ilustrada. Entonces, médicos tan notables como Hipólito Unanue, por ejemplo, empezaron a reclamar a través del mercurio peruano y adaptando las ideas que venían de Europa a que se construya un nuevo cementerio en la ciudad. ¿Cómo cambió la costumbre de enterrar a los muertos en los sótanos de las iglesias para comenzar a hacerlo en los cementerios? Esto ocurrió a partir de 1770, con la llegada de las ideas de la Ilustración europea. Profesionales y funcionarios públicos comenzaron a proponer este cambio. ¿Por qué? Porque decían que enterrar a los muertos debajo de las iglesias tal vez podía provocar epidemias o problemas de salubridad. Así comenzó a idearse un cementerio en las afueras de la ciudad, en los extramuros, una especie de ciudad de los muertos ordenada. El 31 de mayo de 1808, en tiempos del virrey Fernando de Abascal, se inauguró el cementerio general. Al comienzo, la gente no estaba muy de acuerdo con esto, pero poco a poco no le quedó otra que acostumbrarse. Ese punto era muy fuerte porque durante todo el periodo colonial se había acostumbrado a la población a que el muerto estaba mejor ubicado y se rezaba mejor por él y se podía sacarlo rápido del purgatorio si es que uno lo ubicaba en un sitio sagrado. Entonces sacarlo fuera de la iglesia, del templo, del espacio físico y llevarlo a un lugar fuera de la ciudad como planteaban los científicos de entonces era una situación bien polémica, bien discutida, de mucha resistencia social. Esto implica varios cambios, entre ellos la peregrinación rumbo al Camposanto, la individualización también de los muertos, que ahora están dispuestos en espacios definidos, perennes, ¿no? Ya sea a través de nichos, de tumbas, de mausoleos, dependiendo de los casos, ¿no? Esto es importante porque se crea un sentido también de eternidad, ¿no? De mantenimiento de la memoria. Durante mucho tiempo, el cementerio general fue el más importante de la ciudad de Lima. Al principio, se concibió de manera democrática. Se planeó que todos los nichos fuesen iguales. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, ante la llegada de la riqueza del guano, comenzaron a construirse opulentos mausoleos. Ese lugar, en su inicio, no es como está ahora, lleno de mausoleos. En su momento, el presbítero Matías Maestro va a plantear unos nichos iguales, todos iguales, nobles y gente común va a estar ubicada en lugares idénticos y lo que va a variar son las lápidas, ¿no? Después ya en la época del guano eso va a cambiar y va a empezar un proceso de diferenciación muy marcado. En 1923, el cementerio general cambió su nombre por el del Cementerio Presbítero Maestro, en honor a Matías Maestro, su arquitecto, gran impulsor del neoclasicismo durante los tiempos del virreinato. Durante muchas décadas, este fue el único cementerio de la ciudad. Aquí hay todo tipo de gente enterrada de toda condición social y también hay mucha gente célebre, como por ejemplo José Santos Chocano, Ciro Alegría, Felipe Pinlo y muchos presidentes, entre ellos Ramón Castilla, Leguía y Prado. Las clases sociales acomodadas e influenciadas por costumbres europeas
exaltan públicamente su dolor ante la muerte de familiares y conocidos. Para ello, se valen de los periódicos y las necrologías. El romanticismo tiende a exaltar la expresión de la gente. La muerte se convierte en un asunto extraordinario para las personas como nunca antes. Y yo rescataría mucho lo que comentaba, por ejemplo, Atanasio Fuentes, cuando decía pues que en este periodo no había en ninguna parte, en ningún lugar son más felices los muertos que en Lima, decía él, ¿no? Y nadie es malo después de muerto. La repatriación y entierro de los restos de caudillos como Felipe Santiago Salaverry y Agustín Gamarra fue todo un suceso en el cementerio de Lima. Estas pompas fúnebres se relacionan con el romanticismo imperante en la época, expresado en la prensa y en oraciones fúnebres que ensalzaban la figura de los caudillos. Personas que mueren fuera de Lima, que tienen entierros inicialmente no muy pomposos fuera de la ciudad, pero que luego son repatriados y nuevamente sepultados. Y donde las personas un sector importante de la sociedad empieza a manifestar a través de los medios que tenían a su disposición, que son los diarios, que es la prensa escrita en general, tienden a destacar y a sobrevalorar sus valores como hombres de guerra, como civiles, como hombres como hombres públicos. Se va exaltando mucho su arrojo en la guerra, su arrojo en la batalla. Por ejemplo, a Gamarra lo recuerdan mucho como el defensor de la independencia del Perú. A mediados del siglo XIX, y dentro de este ambiente romántico, un joven Ricardo Palma escribe composiciones literarias de corte necrológico. Una de ellas dedicada al caudillo Agustín Gamarra. Palma es joven, es un joven de no más de 15 años, cuando publica sus primeros poemas, que precisamente tienen que ver en torno a la muerte, ¿no? Su segunda publicación, casi a fines del 48, y tiene que ver con un poema que le dedica a Gamarra, donde exalta la figura de Gamarra.